Hermano René, mira, eh, yo vivo reflexionando inclusive en mi parte personal, o sea, y esto ha sido un proceso como de muchos años de aprendizaje, errores, ese tipo de cosas, y es muy normal cuando uno es muy joven. Bueno, la juventud que nos tocó vivir a ti y a mí, que era una juventud donde teníamos mucho tiempo para pensar, recrear, imaginar y todo esto porque no teníamos digamos que el acceso a la virtualidad como se presenta hoy en día a través de los medios de comunicación y los recursos tecnológicos como el celular, ese tipo de cosas, eh, vivimos siempre, por cualquier tema que abordábamos, creamos una visión completamente distinta a nuestra realidad. Por ejemplo, si era un tema que había de fisiculturismo, ya tú eres fisiculturista. Si era un tema que había de pelota, no sé, por Así decirte es. disparates. Pero con la medida de los años ya uno llega a un punto, digo, tengo que hablar de mi experiencia, donde yo tenía un tema ayer con una joven espectacular dominicana que se llama, fue improvisado, en lo que esperaba una entrevista con Luz García. Ella se llama Laura Bonelli. Me hablaba de su experiencia y ella decía, y ayer, que pasó por un proceso depresivo, que fue público y que ella ha resurgido y ya y lo que le ayudó a ella, su experiencia, que lo dijo mientras conversaba conmigo luego en una entrevista, se lo debía a Dios. O sea, esa parte de que ella me habló mucho y creo que esa conversación improvisada, accidentada, porque no fue tal cual y yo no soy muy dado a abordar personas, pero ¿cómo tú te llamas? Tú sabes, y comenzamos a hablar. Dijo esa parte a Dios. Eh, y resulta que, como te comentaba, de que perdón, le decía yo a ella en un momento, hablando ella de su experiencia, Sí. de que ella sí sabía lo que quería en la vida y sabía dónde no quería retornar. Yo le dije, bueno, hay una frase que incluso la tengo yo en mi libro que dice que lo que sí yo tengo claro en mi vida es que en realidad no tengo forma de saber qué me tocará en el futuro, porque no tengo control sobre eso. Pero sí te puedo decirte con certeza a dónde yo no quiero regresar, ni transitar de nuevo. Y eso viene a través de mucha reflexión, diciendo que quizás el valor, me refiero que puede ser cuantificable, que más le doy importancia, es el tiempo que yo tengo. O sea, incluso cuando estoy en redes sociales, trato de que sea por un propósito real, no solamente por matar el tiempo. Y trato siempre de andar con un libro al lado. O, por ejemplo, decidí ahora mismo con mi hija Numa Vela, que digo, ven acá, pero si en realidad no puedo competir con la televisión, y por más que yo quiera, si me ve a su mamá y me ve a mí con el teléfono, ella quiere el teléfono, pues decidimos comprar libros de historia real, inclusive María le compró un libro sobre las Sagradas Escrituras para niños. Y la idea es sentarnos con la niña, leerle para que ella vea el recurso de la lectura en un libro Claro. y que ella pueda, a través de lo que yo le voy leyendo, me permite a mí interactuar con ella para que ella pueda edificar la imaginación de lo que va interpretando su cerebro, que está sano, por la lectura que le voy poniendo. Y cuando hablo de Laura Bonelli, que que encantadísima chica, la conocí en el día de ayer, esa parte de Dios. Entonces, tú sabes, porque tú y yo tenemos una amistad que no se puede describir porque ni tiene forma, pero tiene un sentido y un fondo tan espectacular. Yo no soy una persona, quizás me falta transitar, y entiendo que podría ser así, de tener una guía mucho más clara en la parte de la espiritualidad. Pero sí tengo claro, a través de lo que yo he experimentado, a través del amor a las seres, a mis hijos, mi familia, mis seres cercanos, mis amigos, que los amo y deseo amor para ellos. Y un día reflexioné y digo yo, pero es que esto no puede ser algo, porque no es algo que yo puedo cuantificar con números. ¿De dónde viene ese amor? Y de ahí que vengo yo a la realización de la real existencia de Dios. O sea, un ser superior dentro del marco como tú lo quieras ver. Y todo esto es preámbulo para decirte que más, y lo he dicho cuando te entrevisté anteriormente, en un mundo como estamos viviendo, que cuando tú estás claro lo que está pasando, que tú estás claro de lo que está pasando, o sea, no es que tú estás entretenido en una disociación de aquella realidad a través del entretenimiento, es más fácil ya tú tratar de decir, ok, como yo que estoy emprendiendo una nueva familia, con Mariel Guerrero y mi hija Numavera Paquita, tu hijada, yo decir, ¿cuál es la mejor herramienta para mi hija en un mundo que está tan abordado por la oscuridad, ese tipo de cosas?
y digo yo, pero es que yo puedo ver en familias de amigos cercanos, tu familia, mi amigo Bernardo Fuente y Cindy Cabrera, digo, ven acá, pero son exactamente lo que yo veo. No, no sé cuál es la estrategia o la herramienta, pero lo que yo veo es lo que yo quiero en mi vida. Y resulta que tienen como un marco algo estructurado, un código de conducta, un código que va a dictar su vida. Y resulta que eso que ellos están haciendo, no estoy juzgando lo que el otro quiere hacer, no quiero ni siquiera decir que esta es la forma, por eso tú estás aquí, sino que lo que yo veo que da resultado y que es tangible y que no es retórica, es la acción, porque ni siquiera se abanderan como fanáticos de sus creencias, pero lo que yo veo es que son cristianos. Entonces, dándole un giro a lo que usualmente hacemos aquí en Vida Sana con Juan Carlos Simón, aunque es parte de una vida sana, una vida íntegra, es una vida con propósito, con estructura, con códigos conductuales, con una guía, por llamarlo de esa manera. Yo quiero que tú compartas, porque yo sé que tú eres un ejemplo inclusive para mí, de donde tú vienes, yo te conozco hace muchos años, lo que tú has logrado construir y es digno de admiración. Hermano René de Risco, bienvenido. Hermano querido, tú sabes que estar aquí a tu lado para mí, más allá de ser un honor, es un motivo de mucho gozo y mucha alegría. Tú lo sabes que es así. Recíproco, querido. Mira, sí, así como lo dice, yo puedo expresar que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual de vida verdaderamente para conducirnos, pero la Biblia es tan precisa que sana espiritualmente y sana fisiológicamente, físicamente, sana todo. Es la palabra de Dios. Y si, por ejemplo, establecemos 2 Corintios 12, ¿verdad? El apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso, un hombre que fue fariseo, formado por el Imperio Romano, perseguidor primero de la Iglesia de Cristo y luego transformado en un encuentro que se relata en el libro de los Hechos por el Señor Jesucristo. Ha sido y fue el único discípulo que no lo vio en carne al Señor, en carne y hueso, pero uno de los más maravillosos discípulos, plantador de iglesias, intelectual. En 2 Corintios 12, él establece lo que es la debilidad en nuestra imperfección humana, colocada por el dedo de Dios de manera precisa e impresionante. Él, que como ya dije era un intelectual, plantador de iglesias, era un hombre muy preparado, era un hombre muy respetado en ese momento. Y los estudiosos de la palabra, los teólogos, dicen que él tenía una enfermedad, él la expresa en ese versículo. Algunos dicen que era epilepsia, otros dicen que era un problema de la vista. El tema es que él expresa y dice que él 3 veces había orado para que el Señor le quitara de él un aguijón en la carne que Dios le había dado para que lo abofetee en caso de que se enaltezca. El orgullo y el enaltecimiento son una de las conductas de la imperfección humana que envenenan nuestro espíritu, nuestra alma, y obviamente eso se traduce también más tarde en nuestro estado físico, en sentido general, porque eso arrastra un sinnúmero de otras cosas. Bueno, pero déjame hacerte un paréntesis, porque, o sea, tú estás hablando prácticamente como si fuera hebreo para mí. Tú sabes que yo no soy un lector de la Biblia. Lo sé. Pero está entre mis metas. Pero yo tengo un gran amigo, el maestro José Antonio Molina, Sí. que él me dice en una ocasión, conversando, me dice, nosotros decimos profe de cariño. Me dice, profe, digo, dígame, profe. Me dice, la humanidad apuesta a que el hombre va a ser más grande de rodillas. Ya. Quiere decir, no tanto la posición de tú estar en realidad en reverencia,
sino dejar de fuera a un lado lo que tenga que ver con la soberbia. Está conectado con esto. Conectado con esto. Claro, porque él expresa, Dios en la revelación que le da después de orar, le dice, cuando le dice, él le dice al Señor, puedes quitarme esto, soy un discípulo, soy un siervo, he orado 3 veces. La revelación del Espíritu Santo a su vida es, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, que es la gracia del Señor no se acaba y su misericordia se renueva de día en día, dice la palabra. Entonces, el apóstol desarrolla en este versículo a lo largo cómo cuando soy débil soy fuerte. Dios usa nuestra debilidad porque de rodillas es la única manera que podemos mirar al cielo. En nuestra debilidad el poder de Dios se glorifica. Entonces él decía, por eso más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Y como te decía, en esa debilidad, ese es el carácter que fundamenta el hecho de que el hombre se doblegue y de rodillas entonces mire al cielo. Entonces, Dios usa la debilidad en nuestras vidas, que es parte de la imperfección humana que entró por el pecado de Adán y Eva. Y esa debilidad, Él la usa para bendecir nuestras vidas, para que nosotros conozcamos que tenemos necesidad de alguien más fuerte, de alguien que es todopoderoso, y en este caso es Él. Así que cuando soy débil, soy fuerte entonces. Pero si tú te mueves de allí y te vas a las bienaventuranzas de Cristo que están contenidas en Mateo 5, ese es un manual de suplementación natural absoluta para el espíritu. ¿Y por qué? Pero, o sea, tú sabes que me imagino que quizás unos cuantos estarán bastante entendidos en la palabra en las Sagradas Escrituras. Pero tú hablando, yo lo quiero aterrizar, porque fíjate cómo yo comienzo el discurso diciéndote que donde yo veo resultados, sí, yo quiero aprender qué herramientas se están utilizando. Y eso aplica a todo, viejo. O sea, por ejemplo, yo recibo hace 2 semanas una chica que es una chica exitosa, muy joven, va con su pareja. Lo quiero llevar a ese plano para cómo lo veo yo. Entonces, ella, que es maratonista, también hace pesas, está en muy buena condición física, pero no está como ella quisiera estar. Que resulta que ella hace lo mismo que hace todo el mundo. Se levanta en la mañana y toma una proteína con avena para correr, ese tipo de cosas. Y yo le explico a ella de que, bueno, si tú lo estás haciendo y no mejoras, la solución no es hacer más de lo mismo. Entonces yo le hago un plan como que hago yo, usualmente con menos comida más densa, menos carbohidratos, carbohidratos terapéuticos o estratégicos para dormir, ese tipo de cosas, no para recuperación. Le explico todo eso, lo que yo he hablado en muchos podcasts aquí. Cuando ella se marcha de la consulta, me dice mi asistente, la doctora Veridalia, que la chica llama con mucha frecuencia como con quejas del plan. Y digo, coño, pero la recibo de nuevo y la veo en el día de ayer. Cuando llega, comienza a hablar. Y yo veo que ella su problema de ella no es el plan, es su actitud o su grado de soberbia al plan, porque está resistente al cambio. Luego, en la conversación me confiesa que es que en su ambiente, su entorno, la mayoría le dice que cómo me pagó ese dinero a mí, que ella lo hubiera, o sea, como que... Y ella dice, sí, pero yo quiero intentarlo. Pero entonces, cada vez que va a correr al mirador, en su equipo, la mayoría la critica por su decisión. Entonces le digo yo a ella automáticamente, mira, yo sé que yo no lo sé todo. Ahora, lo que yo estoy haciendo contigo, yo no estoy experimentando algo contigo, es algo que ya me da resultados. Ahora, cualquiera de tus amigos que entienda que yo no estoy en lo correcto o que tiene algo él que enseñarme, yo estoy en la disposición hasta de pagarle 1 hora de consulta para que me explique qué método utiliza él para darte el resultado que tú no has conseguido haciendo lo mismo que él. Le digo yo. El asunto fue que cuando se siente en duda, claro, no se ha hecho la evaluación del InBody, la mando a hacer la evaluación del InBody, que yo tengo la mejor máquina del InBody, la que más completa. La mayor. Resulta que ella vino a donde mí, por un problema de que ella hacía y no conseguía esa reducción y pérdida de peso que ella quería. Cuando viene el InBody en 4 semanas, ha rebajado 5 libras y redujo de 21 a 19% de grasa. Le enseñó el papel. Mira así y digo,
Y entonces me dice, bueno, sí, pero te estoy entregando lo que tú quieres. Enfocado aquí a resultados. Digo, ¿y cómo te sientes? Digo, no, me siento mucho más ligera. ¿Y qué pasa? Que no me canso, duermo mejor, tengo menos ansiedad. Entonces digo yo, por eso es que la soberbia o quizás el ambiente que tú tienes no te deja a ti enfocarte en los resultados. Y ahí viene esa parte donde tú dices lo que tú estás explicando dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, cómo llevarlo a la realidad. Y es que yo no puedo pararme aquí a entender o querer interpretar lo que tú me dices a mí como equívoco o erróneo, quizás porque yo no esté de acuerdo con lo que tú haces. Pero yo no, lo importante aquí no es estar de acuerdo en el método, sino en el resultado. Entonces, si yo no tengo resultados, si mi vida no va en un camino que me retribuye como ser humano y me da herramientas para sentirme en un momento tan caótico como este, fuerte, fortalecido, asumiendo que no soy perfecto y que la perfección lo que lleva automáticamente, o la búsqueda de esa perfección lo que lleva es a crisis existenciales, Sí. sino a reconocer nuestras debilidades y apoyarnos de algo, herramientas o lo que sea, para poder hacer la vida mucho más llevadera, dentro del contexto de crearnos expectativas dentro de valores de humanidad. ¿A qué me refiero con esto hoy en día? Y vuelvo al mismo discurso, que yo veo personas, tú, otras familias dentro del contexto de lo que tú estás hablando aquí, que cuando yo los veo a ellos, perdón, tienen la gran diferencia que tienen una estructura que yo envidio esa estructura en cierto modo, o sea, esa energía, esa claridad, eso que todo el mundo está experimentando de vivir hoy en tanta confusión por las tendencias y las modas y haber abandonado lo que siempre ha dado resultado, porque se puede verificar a través de la historia reciente nuestra familia, como vivían nuestros abuelos, dentro de ciertas creencias, con límites a través del temor de que esto es lo correcto, lo incorrecto, y qué debo hacer y qué no debo hacer para estar en gracia con aquella cosa, como tú lo quieras interpretar, que está por encima de ti. Entonces, esa es la parte que yo digo, coño, pero es que es cierto, o sea, tú no puedes discutir con resultados. Entonces, tú lo tienes, enséñame que yo quiero aprender. La confusión, este es un tiempo de confusión y posverdad, así que ya puedes tener una idea. Eh, Mira, solamente si nos vamos a yo hablarte de dos, detrás del orgullo se esconden muchas cosas y el orgullo se esconde detrás de muchas también. El orgullo no es solamente lo que la gente entiende como orgullo y una persona enaltecida. Incluso un cristiano, incluso con madurez, si está orando por una situación que está atravesando, algún valle, alguna situación en la que Dios está formando, todas, la palabra establece que todas las pruebas son para forjar y formarnos. Como todo lo que ocurre en la vida, como todo lo que ocurre en la vida, esa es la sabiduría de Dios. Si ese cristiano ora con fe y no espera el cumplir o el accionar de la palabra de Dios en el tiempo de Dios y lo que trata es de ir a resolver el tema, eso es orgullo escondido detrás de allí. Así que el orgullo se esconde detrás de muchas cosas, pero solamente te hablo del orgullo y el perdón. El orgullo y el perdón, manejados como tales, son venenos que nos enferman, primero espiritualmente y luego física y fisiológicamente, en sentido general, emocionalmente. El perdón, para aprender a perdonar, está establecido en la palabra de Dios y está establecido científicamente que la liberación del perdón sana. Sana emocionalmente, sana ansiedad, sana estrés, sana un sinnúmero de cosas. Bueno, yo estoy leyendo un libro que habla de eso. Se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlceras? Y te explica cómo el estrés crónico, que es aquel de tus pensamientos que te aniquilan, la falta de no entender o querer entenderlo todo, o tener control de todo por encima de lo que está por más allá de tu capacidad, conlleva la producción de una cantidad de cortisol, ni muy elevada tampoco en su punto, lo cual conlleva todo tipo de trastornos. Y habla en ese libro cómo esta respuesta de lo que tú acabas de describir, agonía, incertidumbre, lo que sea, o sea, sentimientos negativos o el miedo o lo que fuera, conlleva comprometer cada sistema de nuestro cuerpo, sistema inmune, sistema digestivo, Claro. todo, o sea, hay un reajuste desfavorable. Claro. Y esa es la parte donde yo veo que mis amigos igual que tú, que utilizan este método, que es el método de la vida del cristiano, usualmente tienen vidas que por encima del entorno como están,
tú lo ves con cierta serenidad que yo muchas veces apelo a tener esas herramientas también. Porque al fin y al cabo tú no vas a cambiar el día. O sea, el día va a seguir como está. Tú no vas a cambiar lo que está pasando, pero tú puedes sí modificar cómo tú manejas esa situación. Y al fin y al cabo, en conteo de tiempo, va a ser el mismo tiempo que tú lo puedes invertir en crecer con esa experiencia o prácticamente perderla por querer tener control algo que sale de tus manos. Viejo, y te voy a decir una cosa. Ayer noche yo estaba con mami en la casa, que no vi con mucha frecuencia después de la muerte de papi, porque me duele todavía. Y cuando entro, el sofá de papi siempre estaba en su habitación, viendo televisión o esperando a uno. Ella me lo mandó a mí, lo tengo en casa. Ella puso en su lugar otro que hay allá. Y estábamos en la habitación sentados, la habitación bastante grande. Y digo yo, ya en uno digo, mami, la verdad es que, o sea, no somos nada y no tenemos control de nada. De toda la generación de amigos de mi papá se crió su adolescencia en San Juan de la Maguana y todas esas grandes figuras de hoy en día de origen sanjuanero, doctor José Joaquín Puello, don Tony Piña Cámpora, Arturito Villanueva, son amigos de infancia de mi papá. Y de todos los amigos de mi papá, el que estaba aparentemente mejor solo era mi papá. Y papi fue el primero que se marchó, o sea, y mami dice, sí, pero tú tienes que entender, claro que yo trato de entenderlo, pero caigo a veces, de que yo doy gracias a Dios que fue de esa manera, que él ni se dio cuenta que murió, porque estaba con una pequeña situación de salud momentánea, aguda, de un dolor que se descubrió que pudo ser un aneurisma al final. Y damos gracias porque la vida que él tuvo, aprender de él, las cosas buenas y sus errores, pero al mismo tiempo dar gracias a Dios que le dio la oportunidad de vivir y no sufrir los últimos años de su vida. Así es. Entonces fíjate cómo mami, dentro de su dolor, de su pareja de 55 años, busca en realidad entendimiento a través de confiar en que fue la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace Dios, porque el campo de batalla verdaderamente nuestro para lidiar con el maligno y muchas otras cosas es la mente, es la mente. A través del perdón, que era lo que te decía, hay una liberación, pero el perdón es un ejercicio de días. Yo puedo dar testimonio de que a mí me ha tomado años perdonar. Es decir, el perdón a través de Dios, porque tú perdonas a tu hijo, cuando tú tienes que perdonar cosas, perdón, no, es perdonar incluso al que te persigue, como dice la palabra. Perdonar es un ejercicio. Todos los días tienes que perdonar a esa persona, porque perdonas hoy y estás emocionalmente envuelto, como somos un acto de emociones los seres humanos, pero dentro de una semana hay una espina otra vez. Tienes que volver a perdonar. La liberación del perdón. La liberación del perdón, el control, la eliminación total de la parte del orgullo en el hombre. Todas estas cosas van en contra de lo que es la salud espiritual y luego se traducen a la salud física. Verdaderamente, yo te hablaba que en Mateo 5, en las bienaventuranzas del Señor, Él esparce buenas noticias en sentido general, que son como suplementos espirituales para el alma. Y que si tú verdaderamente te guías por todo ello, y eso que tú hablas, de que por ejemplo tienes algunos amigos que ven eso, nosotros hemos sido discipulados en nuestras iglesias locales para ser discípulos. Estudio de la palabra, comprendimiento de la palabra, exposición, coinonía entre los hermanos, para aprender lo que el Señor quería, para armarnos a nosotros, instruirnos como discípulos verdaderamente. Entonces el fundamento de un hogar tiene que ser Jesucristo, como la piedra angular de un matrimonio verdaderamente. Ahora, como tú ves, el mundo ha sacado a Jesucristo de los colegios en Estados Unidos, de la Biblia, de la oración, de todo. Se está viendo lo que está escrito incluso. Entonces están sucumbiendo las familias, que son el núcleo de las sociedades en el mundo. Y fíjate que los matrimonios se casan con una carta bajo la manga ahora mismo. No, bueno, no nos vamos a casar todavía, pero fíjate de esto. Si no nos sale bien, esto es así. Y el amor que Dios quiere para nosotros en el matrimonio no es un amor emocional. Es el amor que está comprendido en 1 Corintios 13. Luego tú lo leerás y los que nos están mirando. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? O sea, fuera de la amistad que tenemos y el amor que yo te tengo y la admiración y todo, es porque así como te hablo de resultados, coño viejo, es impresionante lo que está pasando en el mundo de la actualidad. Y cuando alguien me decía a mí,
está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Qué está escrito? O sea, me refiero, hace 10 años, yo te hubiera dicho, está escrito, pero bueno, ¿y qué? O sea, está bien. O sea, yo sé que la Biblia es una guía fenomenal y quien vive bajo la Biblia usualmente y sabe, la estudia, tiene una mejor vida porque es una estructura. Lo mismo pasa con las dietas. Tú comes improvisado, tú no sabes qué resultado tú vas a tener. Tú tienes una guía, no importa la que sea, por lo menos tú tienes un plan. Y con el plan te va mejor que con la improvisación. Claro. Y la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, para no aquel que la entiende como tú, la ve de afuera, y es pensante y dice, coño, pero es una guía. Tiene los mandamientos, si tú te fijas, claro, que sigue esos mandamientos básicos, sencillos, esos 10 mandamientos, pues va a tener una vida con mucho más coherencia, integración social, Claro que respeto sí. al otro. O sea, Claro eso que sí. es indiscutible. Indiscutible. Y una de las cosas que pasa hoy en día es que no se está viviendo de esa forma. Pero cuando yo veo lo que está aconteciendo ahora mismo, que incluso en Estados Unidos, por ejemplo, se están tumbando las estatuas de los padres de la patria, figuras históricas de relevancia que dan propósito de patriotismo. Pero algo que a mí me ha chocado, viejo, es que se están sustituyendo por figuras que incluso están ahí, son demónicas del diablo. O sea, no sé, o sea, es que si tú me lo hubieras contado, yo pienso que es una película, pero tú vas a Estados Unidos, especialmente a esos estados demócratas, y es que tú ves la alabanza Claro. a figuras que están descritas en libros del concepto de lo que es el cristianismo, el bien y el mal. O sea, ya no ni siquiera es porque tú no veías estatuas de Jesucristo, por decirlo. Eran figuras simplemente de índole patriótico, nacionalista, histórico. La han desmontado y no es que la han dejado vacía, es que han elegido figuras, o sea, obras, Claro. si le quiere llamar artística, de demonios, o sea, Demonios. entonces eso, Doctrinas de entonces, demonio, como dice la yo palabra. yo digo, bueno, mis amigos creyentes, como el caso de Luis León y su familia, tú, Bernardo, mi sobrino Diego, que es convertido, y me dice, tío, es que eso estaba hace años, estaba escrito que eso venía. Eso venía. Y tú lo podías ver como algo, bueno, está bien, quizás no me va a tocar, pero es que lo estamos viviendo. Entonces llega un momento y digo, ven acá, pero entonces quiere decir que si eso se pudo ver, no sé cómo, el que lo escribió, quiere decir que ahora hay mucho más herramientas para aquel que se mantenía al margen comenzar a acercarse un poquito más a ese lado. Claro. Porque dice, coño, pero entonces no es solamente una guía, es que hay algo que trasciende mucho más allá de lo que podría ser una guía per se, y hay algo que es para quienes estamos de este lado, o estamos en el medio, no en el extremo, tratar de decir, coño, pero es que es cierto lo que está ahí. Viejo, y que a mí me sorprende, inclusive las figuras hoy en día que llevan para replicar patrones o modelos a seguir socialmente a los niños, son figuras demónicas, viejo. Así es. Y la gente piensa como que no, que eso es un chiste, viejo. Y de inmoralidad sexual. Es una cosa impresionante, viejo. Y es lo normalizado, hoy en día por la mayoría, aceptado como bueno y válido. E incluso cuando yo subí tu entrevista, la anterior, hubieron gente que me criticaron. Yo estaba de acuerdo con todo contigo, menos con eso, porque tú, así como tú criticas la dogmatización de los niños, tú estás dogmatizando. Digo, ok, pero ¿cuál es el resultado? O sea, dime cuál es el resultado. O sea, ¿qué yo quiero? Una hija que sepa el valor de la familia, sea respetuosa de sus padres, una niña que tenga un código conductual de moral que me permita a mí que ella sea un relevo mío al momento de yo partir, mejor de lo que yo soy. O sea, entonces, ¿por qué estamos dejando de tildar lo que es malo como malo y lo que es bueno? Bueno, ahora ya es un asunto de interpretación, de lo que tú quieras interpretar. No, viejo, lo que es incorrecto lo es. Por eso yo no me callo. O sea, cuando yo veo algo incorrecto, yo no puedo decir que está correcto. O sea, yo tengo que abanderarme y ponerme de pie y decir, no estoy de acuerdo. Y me importan las consecuencias.
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué tú me puedes decir de esa parte, viejo? Bueno, es como te dije hace unos minutos, estamos viviendo tiempos de confusión y de posverdad. Una mujer que dice que es un hombre que dice que es un puma o un gato, y se entiende que sí, que lo es. Se acepta, se apoya y se Se defiende. acepta, se apoya, se defiende y fíjate, establecido en la palabra, cuando a los malos llamen bueno y a los buenos llamen malo, yo estoy cerca, dice el Señor. Y nosotros estamos viviendo precisamente eso, tú lo acabas de decir en esas mismas palabras. Se le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno se le llama malo. Nosotros, quien habla de los valores fundamentales de la familia, de la sociedad, de las sanas doctrinas, como tú estás hablando, de todo eso, es alguien tildado de dogmatizar, es tildado de un sinnúmero de cosas y es perseguido por la corriente que se vive en estos tiempos, porque es una corriente que dice la palabra que es una corriente de doctrinas de demonios. Son manifestaciones en Pero, señores, todo eso. es que hay cosas que yo he visto, no es que me lo han contado. Oye esto, porque es bueno tú compartir lo que tú has vivido para que tú puedas entender qué tú haces aquí, cuál es el objetivo de esta conversación. Yo tenía una pareja hace un tiempo atrás, tú la conociste. Una chica, viejo, espectacular. O sea, un fenómeno, viejo. O sea, una tipa trabajadora, hermosísima, demasiado inteligente, una vaina impresionante, viejo. Vino de un campo, se graduó con honores, arquitectura. Y ella, al ser una muchacha tan especial, y lo es, y lo sigue, me imagino, no he vuelto a hablar con ella, lo sigue siendo. En aquel momento, 2017, ella invertía mucho tiempo en ver documentales independientes en YouTube sobre las conspiraciones, ese tipo de cosas. Y ella me dijo una vez, todo lo que tú ves o que tú no te das cuenta, fulano es un fraude, es una manipulación, tal figura que alabamos, que si o cuánto. Ella me hablaba de ese tipo de cosas. Y no una chica cristiana, no sea la fecha. Y yo recuerdo, ella me decía, fíjate por ejemplo, me decía ella, el aeropuerto de Denver, Colorado, tiene ya figuras apocalípticas. El caballo rojo, las figuras en el aeropuerto, de lo que está pasando hoy en día, de la nueva hermandad, la liberación o la muerte de la paloma, el águila. Tú puedes entrar a YouTube y buscar esos videos. Están ahí, viejo. O sea, explicándote el contenido. Y no de ahora, hace 7, 8 años atrás. Y hablando que por la ubicación geográfica que tenía, es porque va a ser eventualmente unos campos de concentración para personas que no se adhieran a lo que viene con el nuevo orden mundial. Ella me lo decía, viejo. ¿Es así? Bueno, mi maestro Charles Poliquin, que falleció en el 2018, él me invita, antes de su muerte, claro, o sea, no se quería morir por lío, a compartir a su casa. Él vive a las afueras de Denver. Yo llego al aeropuerto de Denver, me bajo del avión, comienzo a ver toda esa figura. Digo, coño, pero es cierto, o sea, lo estoy viendo, no por pantalla, las figuras, los niños que nacen el alba, el demonio, que sé yo cuánto. Y cuando voy caminando, que salgo del aeropuerto, veo este caballo impresionante, tipo apocalíptico, con los ojos rojos. Cuando voy en el camino, veo esos túneles vacíos, que aparentemente son campos de concentración. Te estoy diciendo lo que me decía ella, no hemos llegado ahí. Sí. Pero viejo, me habla de los eugenistas, me habla de cómo la van a dominar, cómo van a controlar la población mundial, que los medicamentos, ella me hablaba de toda esa vaina antes de que se pensaba que el mundo lo iban a cerrar. Coño, cierran el mundo, viejo. Mierda, viejo, yo me como el cuento y al fin y al cabo no voy a hablar de ese tema, no es el tema de ahora, pero veo lo que está aconteciendo y cómo nos están moviendo a esa dirección. Incluso ya hoy en el Foro Mundial, que salió publicado en páginas oficiales, el tipo Schwab, hablando de que va a recomendar en los países que las personas que no estén de acuerdo con las directrices de la OMS y la ONU, pues lo lleven a campo de concentración. Eso está ahí. Sí, es así. Y digo yo, pero el coñazo, viejo, o sea, es que esas cosas que estaban aquí, que estábamos viendo, ya no son ciencia ficción o la ficción de alguien o la imaginación de alguien que está loco, lunático. Es que está aconteciendo. Entonces ahí viene la parte donde yo digo que muchas veces, como dice mi querido amigo José Antonio Molina, aparte de que el mundo apuesta a que el hombre va a ser más grande de rodilla, él me dijo a mí, siempre Dios es bondadoso con sus buenos hijos. Así es. Entonces yo te digo a ti la verdad ahora mismo, o sea, lo único que yo veo como la última frontera moral
de la implementación de lo que está pasando el cristianismo. Dime la antítesis de lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, la antítesis es eso. Y como le dije a un amigo mío, que estuve en estos días en Montana con un grupo de gringos, redneck, americanos, coño, yo no conocía Estados Unidos, hasta que yo pensé que lo conocía, hasta que estuve manejando de Utah a Montana. Y me quedé 7 días con unos gringos en Montana. Y digo, coño, que ya yo entiendo por qué los gringos piensan como son los gringos, no Nueva York, Miami, ni la chulería. Y digo ya yo entiendo por qué quieren abolir en Estados Unidos la tenencia de armas automáticas. ¿Por qué? Porque para poder implementar cualquier dictadura a cualquier grado, me refiero de control, lo primero que hay que quitar es el poder de los seres humanos o los ciudadanos de poder defenderse cuando te imponen una tiranía. Porque te voy a decir una vaina, si a mi casa van a quitarme a mi hija porque yo no le quiero poner algo, o sea, no me la van a quitar, primero hay que matarme a mí. Pero si yo no tengo nada con qué defenderme, claro, me ponen en 4 y me lo pegan. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ya yo entiendo por qué quieren mover el mundo en esa dirección, donde justificando lo injustificable, por ejemplo, la última frontera, no moral, sino pragmática de la implementación de la tiranía, como la quieren poner, son los estados republicanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos gringos no le comen mierda a nadie. No es como nosotros que le comemos mierda a cualquiera aquí. Aquí no te dicen a ti ahora mismo, mira, si tú no te pones, te bebes ese jugo, tú no puedes sacar tu cuenta, tú no puedes comprarte, tú no puedes entrar al banco. Y si tú no te bebes, tú te chupas esa paleta, pues entonces tú no puedes ir al supermercado. ¿Qué tú haces? Nada, chúpate la paleta. Pero en esos lugares no. Entonces, cuando tú comienzas a poner todo esto en contexto, yo digo, es que la última frontera moral para los jóvenes, porque ni a ti Jesús, ni a ti ni a mí no va a cambiar nadie. Nadie nos cambia. Hermano, nosotros estamos pagos ya. Nadie nos cambia. Pero esos niños que están subiendo en un mundo donde no podemos competir jamás con la virtualidad, solamente dentro del contexto de un ejemplo muy fuerte que impregne esa juventud de valor, de honorabilidad, de principios, podemos eventualmente crear una resistencia para lo que nos viene arriba. Y moralmente para mí me puedo equivocar, dame una solución tú, cualquiera que me esté escuchando. La cristiandad, viejo, donde hay valores claros, límites, ley de consecuencia. Así es. ¿Tú me entiendes? Y entonces, como siempre ha acontecido, inclusive en la historia del cristianismo, en la historia universal y en todos los países nuestros, el problema que pasa, que la mayoría de las personas, la mayoría, no por elección, sino por designio, sea de Dios, sociopolítico, social, cognitivo, nutricional, no están para guiar, sino para ser guiados. Entonces, ¿quiénes son los que nos van a guiar a nosotros? Cuando tú puedes ver ya inclusive infiltrado en el catolicismo, allá arriba, pinceladas o brochazos claros de que están también alineados con el mal. Así es. Pero aparte de eso, cuando yo voy en la carretera aquí en República Dominicana y veo anuncios de los mismos políticos que han descojonado este país, lo han vendido, le han dado el culo del país a los globalistas y los extranjeros, han entregado todos estos recursos con enmiendas de cobrar royalties por regalar el oro, regalar esto. Y nosotros comiendo mierda en los barrios, fumando juca, oyendo reggaetón, viendo pelota. No, eso está mal, pero es el hecho de que eso es parte del plan del entretenimiento mientras socavan nuestros principios básicos a nuestros hijos para hacer lo que quieran con la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque el mundo solamente ha cambiado a través de la fuerza imperante de la juventud. Y las únicas personas hoy en día que están paradas de pie, por lo menos, o defendiendo o en la disposición de dar lo necesario, no son los jóvenes. Son los que ya caminamos la vida. Es así. Lo tenemos claro y sabemos que nada, no importa, no aplica el principio de que el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. Pues nosotros somos nuestro propio ambiente. Y no buscamos encajar, sino el que quiere y es bienvenido, ven a nosotros y nosotros con amor lo recibimos. Esa es la diferencia. Esa es. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a lograr nosotros? ¿Me entiendes? Cuando perdemos tiempo hablando de cosas que no tienen ningún sentido ni van a aportar, y teniendo nosotros que tener claro que de hoy en 100 años a partir de ahora,
Ni nosotros ni nuestros hijos van a estar vivos y nadie recordará dónde están nuestras osamentas puestas en una sepultura. Y lo único que va a hacer la diferencia no es lo que yo soy, sino lo que yo dejo con mi relevo generacional. Y hacia dónde vamos nosotros los dominicanos, hacia dónde va el mundo. Por eso es que el globalismo me sabe a mierda. Mi mundo, mi continente, mi planeta terráqueo es República Dominicana. Y hasta que nosotros no nos pongamos los pantalones bien puestos y dejemos de comer mierda y ser lambones, coño, de los políticos y dejar de pensar que, como la mayoría, yo soy dominicano, que somos oportunistas, no es que me conviene a mí y al resto, porque a lo mejor yo viva diciendo lo que sería ideal, que yo no quiero nada que yo desee para el resto. Todos nos hemos vuelto egocentristas pensando que nunca nos va a tocar la puerta. Sí. Y lo que hacemos es apoyar, por ejemplo, candidaturas, ladrones, coño, mercenarios, coño. Como yo conozco muchísimos políticos, que no puedo decir nombre porque no lo voy a hacer, ni me interesa. Y todo el mundo sabe que yo estoy hablando, que tienen acuerdos con narcotraficantes, con sicarios, que sé yo cuánto. Y son la gente que tú ves que más brillan en una pancarta proclamando que podrían ser presidentes, sí, o diputados, senadores de República Dominicana. Y yo creo y sostengo, la salvación es individual, pero esa salvación y tú empoderarte para lograr eso que yo apuesto debe ser ejemplo de algo distinto, exótico, para el que está abajo tenga el deseo de emularte y seguir tus pasos. ¿Y cómo lo hacemos eso? No con retórica, sino con acciones. Es así. El cristianismo como la última frontera moral, René. Las bases están dadas en Jesucristo. Ninguno otro fue un líder, un pensador. Fue Dios encarnado, pero encarnado pasó por todas las vicisitudes de un ser humano, no pecó nunca. Y todo está contenido en la palabra. Si verdaderamente Cristo no es el centro de las familias y la guía de las vidas de los seres humanos, y la luz para alumbrar donde hay tinieblas, entonces nuestras vidas se pierden y se tuercen, que es lo que está pasando. Y por eso es que tú estás viendo en el mundo todo lo que tú estás viendo. Y tenía que pasar para que se cumplan las Escrituras. Tenía que pasar para que se cumplan las Escrituras. El Señor no va a abandonar a sus hijos. A los que le conocemos y le honramos, a los que creemos en Él, el Señor no los va a abandonar. Fíjate cómo ese remanente se está aunando todo. Los médicos funcionales, los que defienden, los que sostienen alimentación, nutrición, los que están en contra de las manipulaciones de alimentos y de todo lo demás, los que están en contra de lo que le llaman comida de caja y todo. Todos esos están confluyendo. ¿En quién están confluyendo? Pregúntate en quién están confluyendo en Jesucristo, como tú lo acabas de decir. De hecho, hay muchos de ellos que son cristianos ya. Las luchas de ellos fueron luchas primeras del Señor y están establecidas en la palabra. El fundamento, como tú dices, lo único que nos distancia de lo que está pasando ahora mismo y la única medicina que nosotros tenemos verdaderamente para todo esto es el cristianismo. Es la última frontera moral, querido. Absolutamente. Si alguien tiene otra, que me la muestre. O sea, yo sé... Y yo lo digo, o sea, yo siempre he dicho que no, y tengo no razón, pero justificación, por una experiencia que yo tuve de mal gusto con mi abuelo, que fue diácono de Iglesia Católica por 40 y pico de años, y no voy a hablar de ese tema, y yo me desmoralicé y decidí yo, como me enseñó mi abuela Ana, que decía, las únicas dos condiciones para un hombre ser salvo en Dios es amar al prójimo como a sí mismo y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Amén. Y yo tomé la palabra de ella, pero yo sé que si yo incursiono eventualmente, pero tengo que dejar que me llegue, a asistir a ese tipo de lugar que te dé ese propósito, esa guía, esa energía colectiva, eventualmente lo haré. La última frontera moral en el mundo es el cristianismo. Y quiero darte la gracia por tu tiempo y como me has pedido, yo quiero que entiendas que aquí estoy para ti siempre. Y gracias, creo que hermano,
teniendo esto en cuenta, que es la opinión de Juan Carlos Simón sobre el cristianismo como la última frontera moral, quiero que me visites por lo menos con regularidad una vez al mes, con temas más puntuales que yo voy a querer y voy a publicar para que nuestros seguidores hagan preguntas relacionadas a cómo incorporar eso que tú hablaste, la sanación de tanto la parte espiritual, la parte emocional y la parte física a través de las Sagradas Escrituras. Así será, mi Hermano, querido. te quiero mucho, te amo. Quiero mucho a ti. Un fuerte abrazo. Igual. Y nos vemos pronto por una cena con tu hijada y la familia. Nos vemos pronto. Señores, hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón.